Gloria al Señor. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos tienen gozo en esta hora? ¿Cuántos están recibiendo bendición de parte de Dios en esta vigilia? Si gustan, les animo a ponerse de pie, hermanos. Estamos ya en la recta final. Quiero compartir un breve pensamiento en la palabra del Señor, que no dudo es importante para cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que, sé que ya se saludaron, pero le sirve a usted para agarrar confianza con la persona que está a la par suya. Dele la mano y dígale: guerrero, Dios te bendiga, dígale. Qué bueno que estamos reunidos en este lugar, dígale. Qué bueno que estamos recibiendo bendición de parte de Dios. Vamos, salude a cuanta persona usted pueda. Si puede salirse de su lugar, hay una persona atrás, adelante, y dígale: qué bueno, con una buena sonrisa, dígale: el Señor ha de hablar a nuestra vida, dígale. Vamos, dígaselo. Con una buena sonrisa, dígale: el Señor quiere hablar a nuestra vida, dígale, con toda libertad. Porque recuerde que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Se lo hemos cantado, se lo hemos declarado, y ciertamente Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Bien, vamos entonces a la palabra del Señor, ya que estamos en familia, nos hemos saludado. Levítico, vamos a leer en esta oportunidad Levítico capítulo número 14. Gloria al Señor. Levítico capítulo 14, versículo número 33. Gloria al Señor. ¿Todavía tienen fuerza, hermanos? ¿Todavía hay gozo? Miren, que nadie le robe el gozo en esta noche, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bien, Levítico capítulo 14, versículo número 33. ¿Lo tiene? Toda esta vigilia, esta noche, le hemos dedicado a hablar acerca de la oración. Hemos hablado ya acerca de un modelo que encontramos de parte de nuestro Señor Jesucristo, y como mi hermano decía, parte de una doxología, y esa oración es un modelo. También hemos clamado al Señor, y yo sé que más de alguno de nosotros hemos recibido respuesta a algo que hemos puesto delante de Dios. Y ahora le pregunto más claro: ¿cuántos creen que la oración eficaz del justo puede mucho? Le pregunto: ¿cuántos han recibido en alguna oportunidad respuesta a través de la oración? Yo creo que la mayoría. Pero muchas veces, cuando nosotros le pedimos al Señor, ¿por qué no hemos recibido respuesta a algo? El hermano hablaba de piedras que aparecen en el camino de la vida espiritual. Algo de eso vamos a hablar. ¿Está acá? Levítico capítulo 14, versículo 33. Quiero escucharle la lectura. Dice: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, vamos, dígalo más fuerte: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa, ¿qué dice? Por 7 días, 39, más fuerte. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviese la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Lo dejamos hasta ahí, pero deje su Biblia abierta. Pueden sentarse, por favor. Puede sentarse. Hermanos, como dije hace un momento, todos en algún momento determinado hemos experimentado las grandes bendiciones que se tienen a través de la oración. Si yo tuviese el tiempo y si extendiéramos la vigilia en cuanto a tiempo, si yo le preguntara a cada uno de ustedes: hermano fulano, hermana, ¿cree que Dios responde la oración? Yo sé que ustedes me contestarían con un fuerte amén. ¿Sí o no? Dios responde las oraciones. Dios da precisamente todo el recurso necesario para que sus hijos y sus hijas
tengan cómo poder conectarse con Dios. La Biblia sigue diciendo: clama a mí y yo te responderé. Pero ¿por qué muchas veces nuestras oraciones sentimos que no caen, voy a decirlo, que quedan en una superficialidad? O por qué no decirlo, porque Dios no contesta mi oración. Si vamos, hermanos, a los términos bíblicos, porque yo sé que ustedes manejan muy bien la palabra de Dios, encontraremos que un escritor llamado Santiago, que encontramos en el Nuevo Testamento, hace referencia porque muchas veces Dios no contesta nuestra oración. ¿Qué es lo que dice Santiago? A ver si me están prestando atención. Muchas veces no recibimos, ¿por qué? ¿Verdad que se lo pueden? Porque muchas veces pedimos mal. Pero ahora se nos ha enseñado un modelo de la oración. Hemos tenido, voy a decirlo, ya varios tiempos suficientes como para analizar y llevar a la práctica un modelo, voy a decirlo, perfecto de oración que encontramos en la Biblia. Es más, dentro de esta escritura nosotros podemos mencionar cantidad de oraciones modelos que los grandes hombres del ayer y mujeres también ejercieron y Dios les respondió. Pero ¿qué cuando nuestras oraciones no son respondidas, no son escuchadas? ¿Qué es lo que pasará? Bueno, aquí es donde entra precisamente en acción el tema que quiero compartir, y es limpieza ante la oración. ¿Por qué digo limpieza? Porque muchas veces las grandes decisiones, las grandes batallas que enfrentamos en la vida, se nos olvida una parte principal dentro de la vida espiritual. Y lo voy a definir de esta manera: que cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pablo le habla a una iglesia en particular, específicamente la iglesia de Corinto. Y si usted tiene tiempo, antes de entrar de lleno a Levítico, él les recomienda precisamente algo ante las tantas ocupaciones, ante una iglesia que abundaba en dones, ante una iglesia que tenía muchas cosas buenas dentro de la vida espiritual. Habían cosas malas como en todas las iglesias, pero él les recomienda algo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo número 1. Y lo que les dice es lo siguiente: así que, amados, mire cómo los trata, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué les dice? ¿Nadie lo está leyendo? Gracias, hermano. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿el qué? La santidad en el temor de Dios. Pero note lo que Pablo les está recomendando: limpiémonos. ¿Pero por qué limpiarse ante una iglesia? Ya le dije, porque muchas cosas que suceden a nuestro alrededor hace que nosotros omitamos ciertas conexiones que nosotros debemos tener ante nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esta porción que yo acabo de leer y que usted me ha acompañado en Levítico 14 nos muestran cómo los sacerdotes tenían que limpiar ciertos elementos cuando Israel se encontraba dentro, voy a decirlo, de unas futuras casas. Y ya le voy a por qué digo futuras casas. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer ante la enfermedad de la lepra que se posesionaba en una casa? Entonces note, eso nos puede hacer referencia a nosotros que vamos por la vida, tenemos una vida espiritual extraordinaria, pero muchas veces hemos descuidado la parte de purificar nuestros corazones. Y por eso muchas veces nuestras oraciones no pueden ser contestadas. No porque Dios no tenga la capacidad de obrar, sino porque en nosotros tiene que habitar una limpieza. ¿Ya están serios ustedes? David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón como sucio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Por cierto, escribe esas palabras en el Salmo 51, donde él va a pedir misericordia por el pecado de adulterio que ha cometido. Él le dice al Señor: tú amas la verdad en lo íntimo, y en eso íntimo de tu corazón, eso es la oración, una intimidad. Pero como sé que ya saben, les pregunto: ¿qué es la oración?
Gracias. Términos muy sencillos. Hablar con Dios. Vea cómo inicia el relato de Levítico capítulo número 14, versículo 33. ¿Quién estaba hablando? Entonces note, es por medio de Dios a través de Moisés y el sacerdote Aarón. Habló también, léalo conmigo, Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Note, déjelo hasta ahí. Antes de evaluar eso, había una comunión, había una comunicación. ¿No es este el mismo Moisés que cuando pasaba tiempo con Dios, el rostro dice que le resplandecía? Y así hay muchos ahora. Sí, porque lo hemos buscado, ¿o no? El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios que usted y yo tenemos. En ese momento dice que habló Jehová. Algo que me llama la atención en estos capítulos de Levítico es que constantemente Dios hablaba con Moisés y con Aarón. Y si usted, por ejemplo, hagamos así un ejercicio rapidito porque no estaba en mente, pero ahorita quiero mencionárselo. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo número 1, ¿cómo inicia? Oiga, otra vez habló Jehová a Moisés y a Aarón. Y note lo que les va a declarar. Capítulo 16, ¿cómo inicia? Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Note, hermano, había una comunión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no hay una comunión, no hay una comunicación? Porque muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. ¿No será que necesitamos una limpieza de parte de Dios? No estoy hablando, oiga bien, no estoy hablando que la sangre de Cristo hizo una pequeña eficacia en su vida y por eso usted necesita limpiarse otra vez con la sangre salvadora. No estoy hablando de eso. Si no, Pablo no estaría recomendando a la iglesia de Corinto: purifíquense, límpiense. De cada uno de nosotros, hermanos, es el deseo de mi corazón que en esta vigilia salgamos todos limpios en la presencia de Dios. Porque no será que por alguna suciedad que nosotros mantengamos disque escondidas, es que Dios no nos contesta. Y si antes se pusieron serios, imagínense ahorita. Pero Dios le habla a Moisés y a Aarón y les va a dar ciertas recomendaciones, y es exactamente las que yo quiero compartirle. Versículo 34. Cuando hayáis entrado, ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Déjelo hasta ahí porque hay dos figuras ahí que en este momento los estoy notando. Ellos ya estaban en posesión de la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos en Levíticos. Y estaba en este momento platicando Dios ¿con quién? ¿Y Moisés entró a la tierra prometida? Entonces no estaban. Esto es una palabra que Dios les está dando. Me llamaba la atención esto, porque mire cómo les dice: cuando hayáis entrado. O sea que para Dios ya les había dado esa tierra por heredad. O sea que Dios veía a su pueblo como un pueblo victorioso, como un pueblo vencedor. ¿Sabe por qué muchas veces no somos vencedores? No porque el poder de Dios no se manifieste, no porque las grandes obras de Dios son suficientes. No, es porque muchas veces no nos hemos purificado. En este momento vea este detalle. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. O sea que Dios permitía o iba a permitir, si usted quiere, este detalle de la lepra. Capítulo anterior son las acciones. Dios le muestra a Aarón y a Moisés las acciones que debían tomar si una persona era contaminada con lepra. Pero hay otra simbología en la escritura, y es que la lepra, ¿qué significa en toda la Biblia? El pecado. El pecado, mis queridos hermanos, nos va a descalificar ante la oración.
El pecado nos va a llevar a la muerte espiritual. Es solamente que nosotros veamos, hagamos una mirada retrospectiva y pensemos: ¿será que mi oración en esta vigilia ha sido escuchada de parte de Dios? Y por qué no ser todavía más, dar un paso más al frente y decir: ¿será que mi oración tiene respuesta? Y los que no dicen nada, viene Dios y les dice qué es lo que había que hacer para poder limpiar. Y por eso le puse el tema: limpieza ante la oración. O sea que antes de manejar una buena oratoria de oración, limpiémonos, purifiquémonos. Ya no hay amenes. 35. ¿Quién vendrá? Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso. ¿A quién? Al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. A este primer elemento de limpieza ante la oración yo le llamo posición. Cuando la persona que iba a habitar aquella casa en la nueva Canaán, resulta que si veía una mancha dentro de la pared, si veía esa mancha, él tenía que acudir ¿a quién? Y el sacerdote iba a tomar control precisamente de esa situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, cuando nuestras oraciones muchas veces no reciben respuesta? Acuda al sumo sacerdote. El libro, la carta a los Hebreos, nos dice que hay un solo sumo sacerdote, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, note, lo que nos está diciendo acá es que cuando veamos algo que sabemos que a Dios le desagrada, como cierta mancha, voy a decirlo, de purificación, no acudamos a cualquier cosa, no acudamos a alguna persona, no acudamos valientemente a comentarle algo a alguien. Acá, si la persona veía dentro de su casa una mancha, ¿a quién iba a correr? Iba a correr al sacerdote, para que el sacerdote tomara posesión. Nadie puede ayudarte en algunas cosas de la vida espiritual. Por más que tú le digas a la persona que está a la par suya: hermano, ayúdeme a orar. Y por supuesto, oramos por usted. Pero hay cargas, mi querido hermano, que solo el Rey de Reyes y Señor de Señores puede tomar control de tu vida. Cuando vemos esto y usted logra identificar, usted corra a los brazos amorosos de Cristo Jesús. No corra a cualquier persona. Gracias a Dios veo algo interesante. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice: aquella persona de quien fuere la casa dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Cuando veo eso, hermanos, pienso en algo extraordinario, que ante voy a decirlo, los rituales religiosos, ante la impureza que nosotros vayamos obteniendo dentro de la vida espiritual, Dios no nos deja solos. Ante, voy a decir, las desilusiones que nosotros podamos darle a Dios, Él no es un tirano. Nos deja su palabra como para que nosotros accionemos. Hermano, es solamente que pensemos: y yo últimamente he sentido las caricias de Dios, ¿sí o no? ¿He sentido que Dios está a mi lado? ¿He sentido el respaldo de Dios o no lo he sentido? O es más, veo cómo otras personas a mi alrededor se gozan con tan tremendas alabanzas, sienten la presencia de Dios, porque veo que lágrimas, hay algo especial, esa persona irradia algo. ¿Y usted? ¿Cómo está? ¿Tiene línea directa con Dios? ¿O hay algo que está obstaculizando? Eso es lo que nos llama la primera acción de cada uno de nosotros: ver, identificar.
Imagínense si Dios hubiese dicho: ante una mancha que ustedes vean que podría ser lepra, acudan a una persona dentro del campamento. Gracias a Dios que no. Porque si usted tuviese que acudir a una persona, los seres humanos nos despedazamos unos con otros. Los seres humanos, en vez de buscar la oveja perniquebrada del redil, lo que hacemos es atacarla. Hoy no vinieron. Por eso es que no puede acudir usted a cualquier persona. Tiene que acudir a Dios. Llámele a Dios. Cuando Jesucristo vino en su ministerio terrenal, las personas que necesitaban un milagro acudían a los discípulos. ¿Acudían a quién? Bartimeo el ciego, ¿a quién le gritaba? Pedro, ayúdame. Juan, ayúdame. ¿A quién le gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, hermano, cuando usted ya sienta que parece ladrillo seco en un culto, busque a Dios cuanto antes. Solo Él tiene la solución a su problema. Sigamos. 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga. O sea, va a desocuparla, para que no sea contaminado todo el que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará, ¿qué dice? A examinarla. O sea, viene el sacerdote, toma control y dice: no, acá inmediatamente salgan todos de esta casa. No vaya a ser que ustedes se contaminen. Eso nos enseña dos cosas. Número uno, que con una persona impura dentro de un hogar contamina a otros. Por eso es importante tener oraciones familiares. Por eso es importante una búsqueda con la familia. Esto es lo que nos dice, que cuando veían cierta mancha, inmediatamente todos salgan, porque si no se van a contaminar. Pero como la figura es de limpieza, la que quiero mostrarle, dice que el sacerdote iba, después de desocuparla, iba a hacer una acción, que son los verbos en el presente. ¿Qué es lo que iba a hacer? Según el versículo número 36, parte final, la última palabra. ¿Qué hacía el sacerdote? Examinaba. Entonces el sacerdote, cuando tú lo llamas el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Examinar nuestro corazón. Solo Él puede. Es más, hermano, uno se pregunta: si Él sabe todas las cosas, ¿qué tan necesario es que Él me examine? ¿Se ha preguntado usted? Porque hay cosas que hemos ido adquiriendo, hermano, que necesitan una limpieza en nuestra vida. ¿Qué pasa si en su casa usted no hace limpieza? Bueno, algunos no hacen, ¿no? No, ¿qué pasaría si usted no hace limpieza en su casa? Se llena, hermano, de plagas. Es más, una casa que usted la deja deshabitada por más de 2 meses, usted va a empezar a ver muchas cosas desagradables. ¿Por qué? Porque está sucio. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos purificamos y no dejamos que Dios examine nuestra vida? Nos contaminamos. Hay muchos roedores en la vida espiritual. Me están siguiendo, ¿verdad? Le voy a dar un versículo que leemos en el libro de los Salmos, capítulo 26. Véanlo conmigo. Vean lo que dice el Salmo capítulo 26, versículo número 2. Es David quien lo declara. Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Y oiga esto: examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Y por qué le decía David eso al Señor? Un hombre que tenía muchos cánticos para Dios, un hombre que buscaba a Dios, pero él sabía que tenía que pedirle al Señor que lo examinara. Examínese en esta noche. Examinémonos, amados hermanos.
examinemos, no vaya a ser que por eso es que la oración no está teniendo cobijo en nuestra vida. Muchas veces está la palabra examinar. Mire cómo inicia el versículo 37. ¿Qué dice? Otra vez, y examinará la plaga. Y ve el versículo 39. Y al séptimo día volverá el sacerdote. ¿Y qué dice? Y la examinará. Pero vamos por orden. Lo que quería destacarla es que no solamente una vez la va a examinar. Se necesitan en varias oportunidades que Dios venga y nos examine a nosotros. No sea que nuestro corazón esté contaminado, hermano. Ve el versículo 37. Examinará la plaga el sacerdote, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas, rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella. ¿Y qué dice? Y cerrará la casa por 7 días. Entonces, aquí va a entrar el proceso de purificación. Él iba a cerrar, nadie podía entrar en esa casa durante 7 días. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Porque iba a entrar en el proceso de purificación. Uno no encuentra en purificación ni a los 7 días usted. Uno ya pasaron años y se acostumbraron a esa vida de no pedir misericordia a Dios. Santo Dios. Lo iba a sacar. Pasaban los 7 días, 39. Al séptimo día volverá el sacerdote. ¿Y qué dice? La examinará. Y si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, venía la siguiente acción. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviese la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. ¿De qué nos habla? Si a los 7 días la persona, más bien la pared, no quedaba limpia, ¿qué tenía que hacer? Lo acabo de leer. Tenía que arrancar. Oigan, hermanitos, hay que arrancar el pecado. Hay que arrancar las cosas que a Dios le desagradan. Y aunque no caiga bien con este tema, es necesario hacerlo. Si usted no arranca con esas cosas, no va a entrar en una limpieza ante Dios. ¿Se ha preguntado por qué no tiene la misma confianza que antes tenía? Porque ahí está Satanás diciéndole a usted: ¿te acordás lo que hiciste antes de venir a la vigilia? ¿Te acordás que discutiste con tu esposo? Hoy no vinieron. Te viene en este momento. Ellos no tenían que, ay, sí, lo que vamos a hacer es, como hacen algunos, ¿verdad? Ah, hay una mancha, hay que pintar. Ya es tiempo, vieja, como lo traten, ¿verdad? Ya es tiempo, viejo, comprar la pintura, hay que pintarla. Y le va a durar. Pero si la mancha es tan profunda, ¿qué pasa aunque usted le eche 2, 3 manos de pintura? ¿Qué va a pasar? Siempre va a salir a luz la mancha. ¿Qué pasa cuando nosotros no arrancamos con el pecado? No tenemos línea directa con Dios. Porque a David eso es lo que le preocupaba. Por eso daba en la introducción ese salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él le decía: vuélveme el gozo. Parece que lo ha perdido. Vuélveme el gozo de tu salvación. Por favor, no puedo seguir así. David estaba arrancando con todo aquello que a Dios le desagrada. ¿Qué cosas tenemos escondidas? ¿Qué cosas necesitamos arrancar como para que Dios esté con nosotros? Creo que ya le he contado en el libro Biografías de Grandes Cristianos, que antes se publicaba en 2 tomos, hoy creo que solo en 1. Había un personaje que me llamaba mucho la atención, que lo mandaron a una ciudad donde nadie, hermano, nadie, habían llegado 2 predicadores y no habían podido penetrar en dicha ciudad. Cuenta en ese libro, se me ha olvidado el nombre, pero de esa persona, pero él está orando en ese donde había sido la catapulta de varios predicadores. Pero dice que él empezó a orar, a clamar a Dios día y noche. Él empezó a hacer visitas
a preguntarle a muchas personas que por qué, qué había pasado, por qué nunca una iglesia cristiana florecía. Y dice que muchas personas le decían porque había muchas personas que practicaban la brujería. En ese momento él dice que día y noche ponía de rodillas. Cuando llegó un personaje a hacer un reportaje, precisamente que le iba a llamar así, la tumba de los predicadores. Cuando él dice que estaba orando en lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, la tarima, le estaba clamando de rodillas a Dios. Cuando vio a aquella persona y empezó a sentir algo, aquel reportero cuenta ese libro, Biografías de Grandes Cristianos, y va caminando, y en la medida que va caminando, él sentía que ya no podía más caminar, hasta que de pronto faltaban todavía como unos 2 metros, que dice que algo lo impulsó a ponerse de rodillas. Y cuando empezó a ponerse de rodillas, total que como pudo, logró llegar a la persona que está a la par, a ese personaje que yo quiero contarle, que estaba orando. Y él le dijo: ¿y por qué está orando? Le dijo: porque es necesario que tú también ores. Y lo agarró y empezaron a orar los dos. Y así empezó el avivamiento en aquella iglesia, con una oración. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque está de más decirlo, hermano. La oración tiene mucho poder para nuestra vida. Entonces no es el poder que ha menguado, ha menguado, ha menguado. No. ¿No será que la iglesia no está tan limpia? Vaya, arrancaban las piedras. Versículo 41. Si aún así todavía continuaba la mancha, iba a hacer el sacerdote algo. Versículo 41. ¿Y hará qué? Raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro. ¿Qué dice? Mire, aún arrancando, si todavía volvía a brotar aquel pecado, la lepra, porque es una representación, el sacerdote venía y tenía que limpiar, raspar, dice. Ese es el verbo que usa ahí. ¿Se está fijando? Entonces note, aunque usted quite muchas veces o trate de arrancar con aquellas cosas que a Dios le desagradan, porque muchas veces brotan nuevamente. Porque muchas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, yo te prometo, hoy sí, ya no lo voy a hacer. Y lo termina haciendo. Cualquier parecido con alguien, pura coincidencia. Hará raspar, dice, el de la ciudad en lugar inmundo, y lo van a ir. Pero note el versículo 42. Y tomarán, ¿qué dice? Otras piedras, y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro. ¿Y qué dice? O sea que no solo había que arrancar, había que raspar también. Y sustituir las piedras contaminadas con piedras ¿cómo? Entonces, para que nosotros nos purifiquemos, no solamente de arrancar, quitar, raspar. Según lo que estamos viendo, ¿qué hay que hacer? Poner cosas nuevas, piedras nuevas. ¿A qué se refiere? A que cada uno de nosotros tenemos un Dios que nos puede ayudar en esas cosas que nos desagradan, que a Dios le desagradan. Y oiga esto, versículo 43. Aún quitando las piedras, aún raspándola. Mire esta plaga como era, versículo 43. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará, la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, y es declarada inmunda. ¿Cómo ve usted ese versículo? Que por más que Dios haga una obra transformadora, muchas veces el pecado siempre va a querer apoderarse de nuestra vida. Y nadie de los que estamos acá, hermanos, se libra. Todos podemos caer.
en ritos religiosos y no estar purificados ante Dios. Aún así, resulta que la lepra continuaba, quitaban las piedras, las raspaban. Versículo 45, ya casi finalizamos. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Lo que voy a decir es fuerte, pero esta palabra me da para decirlo. El que es inmundo va a seguir siendo inmundo, pero el que es hijo de Dios va a buscar la limpieza ante la oración. Yo les pregunto, ¿cuántos se consideran hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, usted tiene que hacer estas acciones. Dejar que Dios nos examine, que Dios nos purifique. Muchas veces, hermanos, es bueno hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos: ¿realmente yo estaré limpio? Tal vez por fuera sí, ¿verdad? Porque si no se baña con este calor. Pero no estoy hablando de esa limpieza. Estoy hablando de una limpieza espiritual. Que yo, con mis ojos, que le digo, muy humanos, no puedo ver lo que está en sus pensamientos, en su corazón. Pero Dios sí lo puede ver. Pero aún arrancando, ¿qué hay que hacer? Derribarla. Derribarla. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde o temprano. Hermano, nunca es tarde para pedir misericordia a Dios. Nunca es tarde. ¿Oyeron los dones? Dios está hablando ahorita. Termino. Oiga esto. Aún derribando, versículo 46. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, ¿qué dice? Lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. O sea que aún haciendo esas acciones contra la lepra en aquella casa, y si la casa veían que era totalmente inmunda, tenían que volver a llamar a la familia y purificar a cada uno de ellos. Yo necesito terminar por el tiempo, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros no necesitaremos que Dios nos limpie? Que Dios tome control de nuestra vida. Que Dios arranque las piedras que han surgido en nuestro camino. Que Dios purifique aquellas perversidades que entran a nuestra mente. El Señor bien lo dijo. Es que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Tal vez no ha llegado a una licencia, hermano, de pecar abiertamente, pero tus oraciones no son contestadas. No tienes línea directa con Dios. ¿No será que necesitamos una limpieza en esta hora? No se agache. Todos necesitamos limpiarnos ante Dios. Todos, hermanos. No se escapa ninguno. Y son acciones que estaban para el futuro, porque todavía no tenían ni tierra prometida. Y Dios ya estaba diciendo lo que ellos tenían que hacer. Cristianos, nos espera la patria celestial, la nueva Jerusalén. Pero Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Limpiémonos de toda contaminación y del peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ante la oración, limpiémonos, purifiquémonos, y Dios obrará. Me quedan pocos minutos. Quisiera más tiempo, pero no me queda más tiempo. Cierre sus ojos, por favor. Y yo quiero que de pie, puestos de pie, levanten sus manos al cielo. Y yo quiero que todos los que estamos en este lugar le digamos al Señor: Señor, límpiame, purifícame. Señor, tú conoces lo que
Es necesario arrancar de mi vida malas palabras, acciones de prepotencia, orgullo despiadado. Quizás podemos hacer buenas oraciones, pero no nos hemos purificado. Y ahí es donde cobra mucho valor el que usted y yo nos presentemos delante de Dios. Como David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe por qué? En tiempos de sequía en Israel, Acab metió el baalismo. Dios tuvo que preparar un hombre. Y su carta de presentación de Elías era: en cuya presencia estoy. Elías, el de Tisbé de Galaad, se presentaba ante Acab y le decía: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Había platicado con ese Dios, tenía línea directa. No habrá lluvia hasta que yo lo ordene. ¿Qué es lo que necesitamos? Limpieza. Aparece Elías, que se comunicaba con Dios, pero todo el pueblo se había vuelto tras Baal. Habían profetas escondidos dentro de la comunidad, pero que no se acercaron en la batalla del Monte Carmelo. Y ahora, dijo Elías, vamos a ver quién es el Dios de Israel. Si Jehová es Dios, adoremos a Dios. Si Baal es Dios, Baal contestará. Usted conoce la oración de Elías. No fue una oración tan profunda, pero sí tenía limpieza espiritual. Pero sí tenía una línea directa con Dios. Hermano, esta oración es clave para nuestra vida. Para que la vigilia tenga efecto en nuestro corazón, dígale al Señor con sus propias palabras: Señor, limpia mi vida, purifícame, límpiame, que no le dé pena. David se humilló, David lo hizo, Pedro también lo hizo. ¿Me amas, Señor? ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Pero fue duro oírlo 3 veces de la voz de su maestro, porque él sabía que lo había negado. Él sabe lo que tú y yo hemos hecho. Y delante de la mirada penetrante de Dios, nadie se puede esconder. Pero yo sé que Dios está con nosotros. Hermano, siga orándole al Señor, porque Él tiene el camino perfecto para nuestra vida. Y yo quiero invitar a aquella persona que se ha alejado del camino de Dios y que necesita correr a los brazos amorosos de Cristo Jesús. No voy a extenderme en este llamado, pero sí llamar a aquella persona, aquel valiente, aquella persona que ha dejado de percibir la voz de Dios ante la oración. Yo le invito: sálgase de su lugar y venga, vamos a orar por usted. Reconcíliese con Dios. Experimente la misericordia de Dios en su vida. No deje pasar esta oportunidad. No deje bajo sus propias decisiones. Deje que Dios tome control de la limpieza que usted necesita. Por sí solo no lo va a poder hacer. Por eso es que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Deje que Cristo viva en su vida, y para eso usted tiene que arreglar cuentas con Dios, limpiando, purificando su vida. Aquí hay una vida. Ayúdeme a orar. Cierre sus ojos, hermano. Toda la iglesia
con sus ojos cerrados, por favor. Señor, habrá otra persona que necesita reconocer su necesidad espiritual. Entonces, esto es de valientes, porque es el reino de Dios. Y para establecer el reino de Dios en nuestra vida, debe de haber una limpieza. Límpiese. Venga, sálgase de su lugar. Venga aquí al frente. No deje pasar esta oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. Deje que Dios tome control total de su vida, de su situación. Usted lo sabe, que no es del que quiere ni del que corre. Es de Dios que tiene misericordia, y Él tiene misericordia de tu vida al traerte en esta noche y recordarte la importancia de la oración y de la búsqueda de su presencia. Si tú eres de las personas que toda la noche no has podido conectarte ni con una alabanza ni con ninguna reflexión, se ha hecho difícil estar en este lugar. No, hombre, ¿qué hace en ese lugar? Venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Denos el privilegio en esta hora de que usted reconozca su pecado, su desvarío. Que hay una señorita, bienvenida. Seguimos intercediendo por usted. Hay hermanos que han estado orando durante esta predicación para que usted le entregue su corazón a Cristo. No se vaya como vino, decía la profecía. No se vaya de este lugar sin reconocer a Cristo como su Salvador. Después de haber identificado aquella casa, esa persona tenía que acudir, buscar al sacerdote para que le ayudara en esa limpieza. Aquí está uno más que cualquier hombre. Aquí está con nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al terminar esa alabanza, yo tengo que orar, pero yo sé que hay más personas, y por eso le insistimos, por eso le llamamos en esta hora, para que usted se purifique, para que usted deje que Dios limpie su corazón angustiado. Le seguimos esperando. Y hago la última invitación, tanto a los que nos ven a esta hora por cualquier red social. No se quede con un conocimiento más. Entréguele su corazón a Cristo. Llénese de la gracia de Dios. Deje que Él le limpie. Y a la iglesia, esta oración, hermano, que vamos a hacer por estas vidas, no solamente son por ellos. Yo quiero que esta oración la hagamos todos, porque todos, tarde o temprano, hemos dejado que enseres viejos se posesionen en nuestra vida y no nos hemos limpiado. Voy a decir esto: si en lo que estamos orando usted quiere correr aquí al frente, hágalo. Hágalo, porque yo sé que hay más vidas, pero tengo que orar que el Señor siga añadiendo a su iglesia. Oremos, iglesia. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Y aunque usted considere limpio delante de Dios, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, límpiame, purifícame, te lo ruego. Señor, yo te ruego por cada una de estas vidas, en primer lugar, que tienen la valentía de buscar tu rostro en esta hora. Te ruego por la vida de mi hermano Herbert. Guárdale, auxíliale, guíale. Sé tu propicio, Señor, dando en él ese corazón contrito y humillado que tú nunca vas a despreciar. Te ruego, Padre Celestial, auxíliale, guíale por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Te ruego, Dios mío, por esta joven. Te ruego por sus lágrimas. Te ruego, Señor, por sus aflicciones, sus luchas, sus angustias, su tribulación. Libértale, libérale, Dios mío. El milagro del nuevo nacimiento haga el efecto transformador en tu palabra en esta hora.
Te ruego, Señor, por los oyentes de la radio. Te ruego por aquellos que nos escuchan y nos ven. Te ruego también por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia decidida, purificada, limpia para ti. Ayúdanos, Dios mío. Danos siempre esa sensibilidad ante tu presencia. Aunque otros, Señor, se despedacen en medio de tanta dificultad, ayúdanos como iglesia a mantenernos firmes, no solamente tomados de la armadura del cristiano, sino también hacer de la oración nuestro recurso, purificados ante ti. Te lo ruego, Dios. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Gracias, Dios.